Hola, ¿qué tal? El día de hoy te traigo una continuación al video anterior sobre la visualización de datos. En esta ocasión vengo a comentarte cómo hacer gráficos interactivos con RStudio. Los gráficos interactivos son diferentes a los gráficos animados porque, como su nombre lo indica, te permite interactuar con la gráfica, es decir, posicionarte en un punto y conocer ese punto a detalle, que te dé información sobre ese punto particular, o por ejemplo, seleccionar solo la información de África y que entonces solo te mande los puntos rojos, o por ejemplo, en el caso de los años, posicionarte en un año en particular y que te arroje solo la información de este año. Recuerda siempre que para hacer una gráfica es necesario que haya un sentido detrás, un objetivo claro para probar algún punto o argumentar algo. Las gráficas no solo se hacen porque sí, sino porque tienen una razón de existir. Entonces, bueno, en RStudio es muy sencillo. Lo que tienes que hacer es descargar las librerías de Plotly, como está apareciendo en la pantalla, la librería de ggplot2 y bueno, esta librería de Art Color Brewer es para seleccionar paletas de colores ya preestablecidas que pueden ser muy útiles al momento de hacer la estética de la gráfica. Luego estas dos librerías, Tidyverse y Gapminder, es para descargar unas tablas de datos particulares para que podamos trabajar juntos a la par y vayas comprendiendo un poco mejor cuáles son los comandos y cómo es que funcionan. Los comandos para hacer estas gráficas son muy sencillos. Un comando de ggplot donde tú vas a hacer la gráfica que necesitas, la vas a guardar en un objeto P, por ejemplo, y después el comando es ggplotly y entre paréntesis la gráfica que estás queriendo hacer en formato interactivo. Algunos de estos comandos los descargué de esta página que te dejo aquí para consultas posteriores. Bien, vamos a pasar ahora a lo que es RStudio. Como tú puedes ver, yo aquí ya he descargado las librerías que voy a necesitar, que son las que te acabo de decir anteriormente. Vamos a utilizar el ejemplo 1 con la data Diamonds, que viene ya precargada en R. Y vamos a darle aquí en la ayuda para recordar de qué se trata esta tabla de datos. Bueno, pues esta tabla de datos tiene la información de 50,000 diamantes o más de 50,000 diamantes y tiene el precio, el quilataje, el corte, el color, la claridad y algunas otras variables. Vamos ahora a guardar en el objeto P una gráfica de ggplot que voy a mandar a llamar a la tabla de datos Diamonds y en la estética quiero que en el eje de las X me coloque la variable quilataje. Y luego el color, o sea, quiero que me divida por colores a la variable que coincidentemente se llama color, ¿no? Que es en este caso una variable categórica que va desde el color D hasta el color J. El D es el mejor y el J es el peor. Pero pude haber tomado, por ejemplo, la variable COT o la variable claridad, ¿no? Cualquier variable que sea de corte categórico. Este color es una instrucción de ggplot y después del igual aparece color, que es una variable que así se llama dentro de la tabla de datos. Después, la instrucción esta que aparece aquí lo que hace es contarte las frecuencias de cada una de las características que le acabas de dar. Luego esta instrucción es para cambiar la paleta de colores, que en este caso voy a utilizar la paleta Set2, que así viene ya preestablecida, pero tú puedes buscar en internet dentro de Art Color Brewer cuáles paletas vienen disponibles. Luego en el tema voy a poner blanco y negro porque a mí no me gusta que aparezca el fondo gris que aparece tradicionalmente en las gráficas de ggplot. Cuando yo corro esta instrucción con control más R y mando a llamar a la gráfica P en su formato estático, lo que tú puedes ver es que al ojo pues es demasiada información junta de la gráfica y pues de repente no te permite ver con claridad nada en particular, te permite ver todo pero no te permite ver nada en particular. Para eso existe la función ggplotly y entre paréntesis la gráfica P y como tú vas a ver ahora ya ha hecho la transformación. Bueno, y aquí ya estamos viendo la gráfica pero ahora ya en su formato interactivo. Tú ves aquí arriba aparece ya un menú que es parte de la interacción de la gráfica
Y si tú te posicionas en un punto en específico, puedes ver ya que por ejemplo, el color E del quilataje 3.32 se vendieron 3.326 unidades. Por ejemplo, si me posiciono ahora en otro punto, por poner un ejemplo, puedo ver específicamente que ese punto se refiere a el color H en el quilataje 1.5 y que se vendieron 591 unidades. No solo eso, sino que además, si me posiciono y le doy clic en el color D, lo desaparece. Si le doy clic en el color J, lo desaparece y entonces yo puedo hacer ya comparativos específicos, por poner un ejemplo, entre el color E y el color F y vemos que van muy de cerca. Puedo poner entre el color E y el color I, por poner un ejemplo, y entonces ya puedo comparar dos colores específicamente. Si tú le das acá donde dice que se comparen dos datos, pues lo que hace es aparecerte en el momento que te posicionas en un punto, te hace el comparativo de esos dos puntos. Entonces es bastante útil para poder analizar los datos ya de manera muy particular o detallada. Para salvar este tipo de gráficas que son interactivas, pues se deben de salvar al estilo de una página web. Entonces tú tienes que ir a Export, tienes que darle a Salvar y te va a aparecer, por ejemplo, yo lo voy a guardar en escritorio y le voy a poner prueba 2 y me lo va a salvar con un formato HTML. Esto quiere decir que cuando yo voy directamente a buscarlo en donde lo guardé, va a aparecer un formato como si fuera una página web, ¿no? Como este estilo, con las mismas funciones que ya vimos en la gráfica interactiva desde RStudio. Al posicionarte en un punto vas a encontrar, puedes desaparecer uno de los colores o puedes hacerlo aparecer según sea tu conveniencia, y entonces esto ya lo puedes manejar de acuerdo al formato del menú que aparece aquí arriba. ¿Ok? Vamos a pasar ahora al ejemplo número 2. Bien, vamos a iniciar con el ejemplo número 2. Vamos a utilizar la data precargada de Gapminder que viene en R, que si recuerdas, pues es la descripción de unas 142 países donde por cada año, desde 1952 hasta el 2007, más bien por cada 5 años, desde estas fechas, se ha contemplado la esperanza de vida, la población total y el Producto Interno Bruto per cápita. También viene acompañado de una variable que es una variable categórica de 5 niveles por continente. Entonces vamos a utilizarla como ejemplo. Voy a llamar al objeto GG y voy a haser una gráfica con ggplot tomando en cuenta la tabla de datos Gapminder y que en el eje de las X me capture el Producto Interno Bruto per cápita. Este Producto Interno Bruto per cápita yo lo quiero comparar o relacionar más bien con la esperanza de vida, así que en el eje de las Y voy a pedir que venga la esperanza de vida y quiero que la separación por color se dé a través de la variable categórica continente. Una vez hecho esto, voy a modificar la estética de los puntos con una estética particular, así que en donde le pongo que sea una gráfica de puntos, voy a pedirle que el tamaño esté ligado a la población total, el tamaño del punto. Que el marco sea los años, es decir, que yo pueda posicionarme en algún año en particular y ver la información, y que el identificador al momento de posicionarme en el punto me lo dé por país para que yo pueda saber ese punto a qué país pertenece en particular. Luego esta instrucción es meramente para que la escala sea un poquito más amigable, y luego esta es, voy a utilizar la paleta Spectral de Art Color que ya viene precargada, y bueno, el tema blanco y negro, como ya lo sabes. Entonces voy a correr esta instrucción con control más R, te va a aparecer una advertencia, puedes ignorarla, y cuando mandas a llamar la gráfica estática, por así decirlo, vas a ver que lo que aparece es una serie de puntos bastante congestionada, ¿no? Esta gráfica que pues en realidad son tantos los puntos que, bueno, sí que hay una relación lineal, pero pues
el color rojo se está comiendo a los demás. A Oceanía prácticamente no puedo verla porque queda muy por debajo de los demás continentes. Esta población pues no puedo ver tampoco muy bien el tamaño, porque aunque le di que el tamaño de los puntos tenga que ver con el tamaño poblacional, está tan congestionada que no me permite ver a detalle lo que está ocurriendo. En ese caso es cuando sirve hacer una gráfica interactiva. Así que la gráfica interactiva la voy a hacer con la instrucción ggplotly de la gráfica que acabo de hacer, que es estática y que se llama GG. Tú vas a ver ahora aparecer, es completamente diferente a lo que acabamos de ver. Aquí ya no se ve la congestión de los puntos. ¿Y por qué ya no se ve la congestión de los puntos? Porque está siendo separada a través del frame que le puse, que son los años. Si tú le pones aquí play, por ejemplo, lo que va a hacer es ver la evolución de todos estos países a lo largo de los años desde 1952 hasta el 2007. Entonces, bueno, pues ya visualmente es una información bastante importante. No solo eso, sino que si yo quiero conocer cómo estaba en 1972, me posiciono en ese momento en particular y puedo ver cómo estaban. Puedo ver que este tamaño de este punto amarillo es bastante grande, y cuando yo voy sin darle clic, simplemente paso el mouse por ahí, puedo ver todos los indicadores de ese país, que en este caso es China, y puedo ver que pertenece al continente asiático y las variables que he ocupado. Si me posiciono, por ejemplo, ahora en el año más reciente, en el 2007, pues ya puedo ver también que si me posiciono en un punto en particular, puedo ver ese país cómo se encontraba en ese año. No solo eso, sino que a lo mejor por alguna razón solo me interesa el continente europeo, así que puedo ir eliminando al resto de los continentes y quedarme solo con ese año del continente europeo, y lo puedo comparar, por ejemplo, con el continente africano en ese año. Entonces, estas gráficas realmente permiten muchísimo juego, además de ser muy visualmente muy atractivas. Espero que te sea de utilidad y nos vemos en el siguiente video.